Buenas tardes, chicos. La verdad que me olvidé totalmente de la clase, ¿no? Ya lo tenía preparado y un poco que me entretuve y se me fue la hora. Disculpen, alumnos. Acá les estoy mandando un video relacionado con la clase de hoy día, ¿no? La experiencia 8.4. Y vamos a leer el tema. Dice, nos informamos sobre los niveles de hemoglobina mediante y medidas estadísticas. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El propósito de representar las características de los niveles de hemoglobina. Y acá vamos a ver un video, creo que es el mismo, no hay algo nuevo de la vez pasada, ¿no? A ver, voy a ver. C21 creo que es el mismo. Por lo tanto vamos a continuar con la clase. Sí, es el Hola y mismo. bienvenidos, yo soy Elar Camones Ibarra. El día de hoy voy a enseñar. Ya es el mismo, no hay nada nuevo. Y vamos a continuar entonces con la actividad de hoy día, ¿no? Conocimientos previos. En esta oportunidad, como les dije, vamos a ver el cálculo de la mediana, la media y la moda para datos agrupados. Ya, empezamos con la media aritmética, X raya. Tenemos acá una tabla donde vemos la talla y el número de alumnos, que es la frecuencia absoluta, ¿no? Dice, para calcular la media aritmética, primero tenemos que hallar la marca de clase. Ya, entonces la marca de clase se suma los límites 120 más 140 y se divide entre 2. 120 más 140 es 260, entre 2 130, por eso acá sale 130. El, la otra marca de clase, 140 más 160, sale 300, entre 2 150. La otra marca de clase, 160 más 180, sale 340, entre 2 170. Y 180 más 200 sale 380, entre 2 190, ¿no? El número de alumnos es la frecuencia absoluta, 26, 34, 28 y 12. Esta es la fórmula para hallar la mediana para datos agrupados. Sigma xi por fi entre el número total de datos. Entonces acá vemos el primero, ¿no? Sería 130 por 26, ahí está. 150 por 34, ahí está. 170 por 28, ahí está. 190 por 12. En total multiplicado nos sale 15.520. Y abajo se suma el número de alumnos, que es el total, sería 26 más 34 más 28 más 12, sale 100. Entonces, dividiendo estas dos cantidades, sale 155,2. Este viene a ser la media aritmética. Ahora, ¿cómo se halla la mediana para datos agrupados? Acá hay una fórmula. M igual a límite inferior más A es amplitud, N es el número total de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada E menos 1, significa la frecuencia acumulada anterior. ¿Ya? Por ejemplo, acá no tenemos la frecuencia acumulada, aquí sí, ¿no? Ya, luego explicamos esa parte. Dice, y E sobre FE. FE viene a ser la frecuencia acumulada de la clase mediana, ¿no?
A ver, primero hallamos el límite inferior del intervalo de la clase mediana. ¿Ya? ¿Cómo se halla eso? Aquí está. Sabemos que el número total de datos es n entre 2. El número total de datos es 100. Entonces, para allá la mediana se divide entre 2 y me da 50. Quiere decir que el lugar 50 es el lugar que corresponde al intervalo mediano, ¿no? Entonces acá vemos, ¿dónde nos damos cuenta? En la frecuencia acumulada, ¿no? Por si 26 más 34, 60, ¿no? Pero dentro de 26 y 60 está el término del lugar 50. ¿Ya? Entonces por eso que la mediana, la clase del intervalo mediano es 140 y 160. ¿Ya? 140 y 160 es el intervalo mediano. Esto nos va a servir para utilizar la fórmula, ¿no? Entonces el límite inferior acá es 140, el número total de datos no cambia 100. La amplitud, ¿cómo se calcula la amplitud? Restando en el intervalo, en este caso 160 menos 40 es 20, ¿no? Entonces esa es la amplitud. La frecuencia acumulada es 34, ¿por qué? Aquí está la frecuencia acumulada, 34. Ya, la frecuencia, no, perdón, esta es la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia acumulada anterior, igual 26. Entonces la frecuencia, esta es la clase intervalo mediano, ¿no? 140 a 160. Entonces cuando decimos FE es la frecuencia absoluta 34, pero cuando decimos F mayúscula E menos 1 sería la frecuencia acumulada anterior, o sea, este de acá, 26, porque está restando menos 1. Ya, entonces eso es lo que colocó acá, creo. A ver, ahí está. Primero, n medios, la fórmula es n medios, y n medios nos ha salido 50, ¿no? Entonces acá pongo 50, ahí está el 50. Ahí está el 50. Menos, ¿qué dice? Menos f y la frecuencia acumulada anterior. Entonces acá hemos llamado la frecuencia acumulada anterior es 26. Entonces acá ponemos 26 entre la frecuencia absoluta FE, ¿no? Nos hemos quedado ya estamos siguiendo la mediana, ¿no? La mediana, entonces ya tienen todos los datos. F2 es 34, FE, perdón, es 34, FE menos 1 es 26. Recuerda que hay que calcular primero el intervalo mediano, ¿no? ¿Cómo se calcula? Dividiendo el total 100 entre 2, me sale 50. Entonces comienzo a contabilizar no en la frecuencia absoluta, sino en la frecuencia acumulada, 26. Por ejemplo, hasta acá son 26 alumnos, ¿no? Se supone que hemos contado del 1 al 26. El siguiente es 27, ya corresponde a 60. 28, 29, hasta el lugar 50, porque acá hemos hallado la mediana está en el lugar 50. Pero todavía no hemos calculado la mediana, si estamos hallando el lugar 50, donde está la mediana. Entonces, con esta fórmula calculamos la mediana. Ya, entonces acá ya hemos puesto FE que vale 34 y hasta N medios es 50, F frecuencia acumulada anterior es 26. Listo, acá operamos simplemente 140 más 20, restamos 50 menos 26, 24 entre 34 y operamos 20 por 34 entre 34 sale 14.12 más 140 me sale 154,2. Eso viene a ser la mediana. O sea, la mediana va a estar entre 140 y 160, que es equivalente a 154,12. Correcto. Bien, seguimos. La moda. ¿Cómo se calcula la moda para datos agrupados? Cálculo del intervalo modal. Es el que tiene mayor frecuencia. Entonces acá vemos en el cuadro, el que tiene mayor frecuencia es 34, ¿no?
entonces el intervalo modal va a ser igual, ¿no? 140, 160. Entonces aplicando la fórmula, ¿dónde está la fórmula? Esta es la mediana, la moda, a ver, no le he puesto, creo. Ahí está la moda, esta es la moda, esa es la moda, es el límite inferior más la amplitud, y D1, ¿qué cosa es D1? D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta anterior, es D1. Y D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta posterior. Ya, entonces vamos a marcarlo para diferenciar, ¿no? Entonces el límite inferior viene a ser 140, ¿no? La amplitud de la diferencia es 20, 160 menos 140. Y D1, la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta anterior. Entonces ubicamos la frecuencia absoluta, este es F2, la frecuencia absoluta anterior es 26, ese es D1, ¿no es cierto? 34 menos 26, ¿cuánto es? Restamos esa cantidad. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, 34 menos 26 entre D1 más D2, ¿no? Como acá D1 se va repitiendo, entonces copiamos igual. Pero D2 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, ¿no? Dice D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta posterior. O sea, 34 es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta anterior es 26. La frecuencia absoluta posterior es 28. Entonces acá tenemos que restar primero 34 menos 26. Y luego 34 menos 28. Entonces ahí tenemos en la fórmula. Ahí está, 34 menos 26, 34 menos 26 y 34 menos 28. La resta, la diferencia es 8, acá también es 8 y acá 34 menos 28 es 6. Ya, entonces quedaría así, 140 más 20, 8 más 6, 14. 20 por 8 entre 14 sale 11,4. Más 140, 151,4. Esto viene a ser la moda, 151,4, ¿no? A ver, ¿dónde se ubica la moda? Acá, ¿no? Vamos a ver. Ya. Entonces la moda está entre 154,4, ¿no? Entonces está entre 140 y 160. Justo la frecuencia absoluta cae ahí, ¿no? Y acá no era necesario hallar la marca de clase, no era necesario. Vamos a continuar a ver. Muy bien, resolviendo con el profesor. Ahora sí vamos a ver algunos problemas. Primero, dice, calcula la media aritmética de las notas de matemática de cada niño. Ya, Manolito, mis notas son 12, 17, 14, 13. Raulito, mis notas son 14, 16, 18 y 16. Entonces hay que completar. Vamos a completar aquí. ¿Qué número falta? El 12. El 12. Y al final le falta el 13. Ya está completo. Ahora sumamos y dividimos entre 4 porque son 4 notas, ¿no? Vamos a ver. 12 más 17 más 14 más 13 igual 56 entre 4 igual 14. Entonces el promedio de Manolito es 14, ¿no?
el Raulito dice 14, acá hay que completar, ¿cuánto es este número? Parece que es 16, ¿no? Le falta el 16. Y abajo, igual, ¿no? Número total de datos es 4. No quiere marcar. Bueno. 4. Ya está. Ahora sí, sumamos todo. 14 más 16 más 18 más 16 más... No, igual, nada más. Igual 64 entre 4. Creo que sale 16. 16, ¿no? Entonces esa es la media aritmética de Raulito. 16. Claro, tiene notas más altas, ¿no? Respuesta 16, ¿no? No. Calcule la media aritmética de las notas. Ya acá ponemos. Es 14 y 16. Es 14 y 16. Listo. Pregunta 2. Dice, al preguntar a un grupo de 40 niños se obtuvieron los siguientes datos. 5 niños dijeron tener 8 años, 10 niños dijeron tener 9 años, 7 niños dijeron tener 10 años, 9 niños dijeron tener 11, 9 niños dijeron tener 12. ¿Cuál es la edad promedio? Ya, entonces aquí el número de niños se viene a comportar como la frecuencia absoluta y 8, 9, 10 viene a ser la variable, ¿no? La variable años, ¿no? Entonces acá ponemos primero 5 por 8, ya está. 10 por 9, acá faltaría 10. 10 por 9 más 7 por 10. 7 por 10. Luego 9 por 11, ya está. Y 9 por 12. Todo dividido entre cuántos. A ver, tendremos que sumar la cantidad de niños, ¿no? 5 más 10 son 15, 15 más 7, 22, 22 más 9, 31, 31 más 9, 40, ¿no? Ponemos 40 entonces. Ya, entonces efectuamos esa multiplicación. 5 por 8 más 10 por 9 más 7 por 10, 7 por 10 más 9 por 11 más 9 por 12. Ya, esto me sale 407. 407. A ver, nuevamente, ¿eh? 5 por 8 más 10 por 9 más 7 por 10 más 9 por 11 más 9 por 12. 407. Bueno, entre 40. Sale 10.175. Esa es la media aritmética, ¿no? 10.175. Así sale.
Ya, entonces al preguntar a un grupo de niños se obtuvieron los siguientes datos. A ver, ya, listo. Entonces es la media aritmética, ¿no? Está entre, a ver, 5 y 10 son 15. ¿Dónde está el número mayor de datos? En el 10, ¿no? 10.75.9. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Así sale. Vamos a colocar entonces ese valor. 10.170, aunque se puede redondear, ¿no? ¿A cuánto? A 10.2, ¿no? Sí, porque no llega a más, ¿no? Siguiente problema. El siguiente problema. 2. Le preguntaron a un grupo de 40 niños. Ya esto ya te hemos hecho. 3. En un concurso de matemática, 3 secciones A, B y C de un determinado año participan 6 alumnos, cada una. Las notas obtenidas son la sección A, 11, 13, 15, 12, 14, 13. La sección B y la sección C, ¿no? Se desea declarar ganador aquel equipo que tenga más alumnos con notas mayores de la mediana obtenida para su sección. O sea, acá tenemos que hallar la mediana de cada sección, ¿no? Para hallar la mediana, entonces tenemos que ordenar de menor a mayor. Entonces ordenamos, ¿no? La sección A, 11, 12, 13, 13, 14, 15. La sección B, 12, 13, 13, 14, 14, 15. La sección C, 13, 13, 14, 14, 15. Entonces la mediana es, cuando es par, se suman los dos números, ¿no? Cuando es impar, es la del medio. Bueno, esto no es para datos agrupados, es así nomás. Entonces acá ponemos la mediana. ¿Cuál sería? Para la sección A, 13 y 13, ¿no? Vamos a poner 13 y 13. Y 13, y al final va a salir 13 también, ¿no? Fácil. La mediana en primera sección es 13. En la mediana en la segunda sección, los densetos son 13 y 14, entonces acá pongo 14. Entonces 13 más 14 entre 2 sale 13.5, ¿no? Vamos a ver si es verdad. 13 más 14 igual entre 2, 13.5. Acá tenemos 13.5. 13.5. Y por último, para la sección C sería 14, 14. Este es más fácil, ¿no? Ya, entonces ponemos ahí inicio 14 y el resultado es 14 también. 14. Entonces dice, se desea declarar ganador aquel equipo que tenga más alumnos con notas mayores a la mediana obtenida por la sección. Entonces la mediana que supera a todos es la C, ¿no? La sección C. Tiene sale 14. Entonces sería 14, 15, 15 es superior a 14, 14, 15 y también superior a 13, 14, 15. Entonces gana la sección C, ¿no? Gana la C. Gana la C. Entonces acá ponemos igual, ¿no? Simplemente ponemos C. C.
Ya, ahora 4. En un concurso de estadística las notas finales fueron 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Si el profesor manifiesta que un alumno aprueba si su nota es mayor que la media aritmética o mayor que la mediana, ¿cuántos alumnos no aprobaron? Entonces, en un concurso de estadística las notas fueron 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Si el profesor manifiesta que un alumno aprueba si su nota es mayor que la media aritmética o mayor que la mediana. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Acá ya está ordenado, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Está ordenado. Entonces acá primero hallamos la media aritmética. 4, 5, acá faltaría el número 6. Número 6, luego 7, 8. 8 se repite dos veces. Entonces multiplicamos acá por 2. Por 2. Más 9, más 10, 9, 10, 10 no se repite, entonces sería aquí 10 nada más. 10 y más, ¿no? Más 11 y más 12. Ya, ¿cuánto es entre? ¿Cuántas notas son acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 10, ¿no? Tenemos 10 acá. Entre 10. Ya, y acá hay que operar eso para saber cuánto sale la mediana, ¿no? La media aritmética, perdón. 4 más 5 más 6 más 7 más 2 por 8 más 9 más 10 más 11 y más 12. Esto me sale 80, ¿no? Entonces aquí hay que agregar acá 80 entre 10, dale 8. Nos ponemos acá 8 nada más. Ya. Bien, ahora la mediana. La mediana, acá hay 10 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces es un número par, se toma la del centro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 8 y 8, acá se pone 8 entonces. Y la respuesta es 8 también. Y la mediana se divide entre 2, ¿no? Entre 2. Y la respuesta acá es 8. Igual que la media aritmética. Ya, el número de alumnos que no aprobaron. Dice, en el curso de estadística las notas finales fueron 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si el profesor necesita que un alumno aprueba si su nota es mayor que la media aritmética o mayor que la mediana. Ya, como salió acá uno, entonces los alumnos que aprobaron son 9, 10, 11, 12, 4. Y los que no aprobaron son 4, 5, 6, 7, 8 y 8, sería 6, ¿no? Número de alumnos que no aprobaron 6, ¿no? Nada más. Listo. Último. La altura en centímetros de 20 alumnos es este número, ¿no? 142 hasta ya, ordenando en intervalos de clase de la misma amplitud, tales como
acá hay el ordenado, ¿no? 130, 133, 133, 136, el intervalo 5, acá lo he hecho en 5 intervalos, no nos piden hallar el número de intervalos acá, para hallar la regla de Sturges, ¿no? Entonces construimos una tabla de frecuencias, ya, entonces aquí sí hay que marcar, ¿no? De 130 a 132, o sea, 130, 131 y 132, son 5, vamos a marcar aquí. 130, 131, 132, 132 aquí también, 131 también acá, y no hay más, 1, 2, 3, 4, 5, y acá porque no se ve una flecha, hay que suprimir esto. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuánto es. 5 años. Ahora, de 133, 134 y 135 hay 4. 133 hasta 135. Marcamos 133 hasta 135. Vamos a poner un color diferente. El mismo color, ya no importa, 133 hasta 135, ¿no? 1, 2, 3, y 4, ¿no? 4. Ya, entonces te comprobado, ¿no? El 4. Ahora, del 136 al 139 también hay 4. 136 al 138. 136 al 138. Marcamos entonces 130 y... ¿cuánto? 136 al 138. 136 al 138. Ya, acá 1, 2, 3 y 4. 4. Hay 4. Del 139 al 142. Del 139 al 141. 139 al 141. 1, 2, 3 y 4.
el resto debe haber 4, ¿no? 1, 2, 3 ¿qué pasó acá? 1, 2, 3 142 3, no sé, a ver, así 3 números, 142 al 145, 3. Entonces el intervalo mediano es, ¿qué está pidiendo acá? Construimos una tabla de frecuencia, determine la altura mediana del grupo ya, entonces acá determina la altura mediana del grupo en centímetros. La mediana entonces se halla dividiendo 20 entre 2, sale 10. Ya, ahí está, 20 entre 2, 10. El intervalo mediano va a ser entre 136 y 137. Entonces la mediana va a ser con esta fórmula, ¿no? El límite inferior, uy, acá no es 136, ¿no? A ver, 10, 5, 9, ya, más abajo es el 10. O sea, el 10 está acá en lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5. Luego el lugar 6 pasa acá, 6, 7, 8, 9. El lugar 10 pasa acá, entonces el intervalo es 136 y 139, por eso que acá el límite inferior es 136. La amplitud es 130 menos 133, y cómo se calcula la mediana, n medios menos la frecuencia, ya me olvidé cuál era la mediana de la fórmula, a ver, ¿cómo era? La mediana, la frecuencia acumulada anterior allá. Entonces aquí ponemos la frecuencia acumulada anterior es 9 y la frecuencia absoluta es 4, ¿no? Entonces restamos acá 10 menos 9 entre 4 multiplicado por 3 y sumado 136 me sale 136,75. Redondeando podría ser ¿a cuánto? A ver, ¿a cuánto lo redondeamos? 138, ¿no? 136,8. 136,8. Ya, eso viene a ser la mediana, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la pregunta? Determine la altura mediana en centímetros, ¿no? O sea, la altura mediana en centímetros es 136,8. ¿Dónde se ubica? Está en el tercer intervalo, ¿no? Ahí está, 136,8. Nada más. El resto ya lo hacen ustedes, la experiencia y todo más, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. Vamos a cortar la transmisión.